Mi marido me abandonó para asistir a la fastuosa boda de su hermana cuando yo estaba embarazada de 9 meses. Arruiné mi relación de soltera y desenmascaré sus mentiras. Tengo 35 años y llevo 7 años casada con mi marido Andrew, de 39 años. Tenemos una hija de 5 años y actualmente estoy embarazada de 7 meses. La razón principal por la que estoy aquí es porque necesito que alguien me escuche y que mejor que el anonimato. Mi marido siempre ha estado muy unido a su familia, cosa que no me pareció mal durante nuestra etapa de novios. Su familia fue muy dulce conmigo siempre que nos conocimos, pero poco después de casarnos, me di cuenta de que estaba muy unido a su madre y a su hermana. Como si los tres tuvieran una especie de amistad de pandilla. Aunque esto no afectó a nuestra relación, como pareja casada, ponía los ojos en blanco al ver cómo se compinchaban, no a mí, y seguía adelante. En cualquier reunión social o fiesta, suelen sentarse juntos y criticar a los demás. Al principio intentaban involucrarme en su divertida actividad, pero como no me gustan las conversaciones triviales, me quedaba al margen. Sin embargo, como no me molestaban, yo tampoco les molestaba. A pesar de que mi suegra y mi cuñada no se mostraron amables ni amigables conmigo, solían mantener su distancia. Yo también intentaba evitarlas lo más posible, no me gustaba hablar mal de la gente a sus espaldas y tratarlos bien solo cuando estaban presentes. Sin embargo, después de concebir a mi primer hijo, decidí dejar de visitar la casa de mis suegros. En primer lugar, estaba buscando una excusa para alejarme de ellos, ya que su comportamiento tóxico me hacía sentir incómoda y desconcertada. En segundo lugar, mi suegra y mi cuñada eran muy tóxicas, y noté que mi marido cambiaba completamente cuando se encontraba con ellas. Se volvía una persona diferente, mucho menos agradable y amable de lo que solía ser. Aunque siempre traté de ser amable y paciente con ellos, sus actitudes hicieron que decidiera mantenerme alejada. Hasta que mi marido fue civilizado conmigo en casa, me daba igual lo que hiciera durante esas 2 o 3 horas. Se reunía con su familia los fines de semana. Le di ese espacio. Cuando mi hija Sara tenía 3 años. Mi suegra empezó a envenenarla al oído diciéndole que mamá era una mala mujer. Pero mi hija se defendió, lloró y dijo que mamá era buena. Luego vino a casa y me contó lo que había pasado. Mi marido se rió de la situación diciendo que solo se habrían burlado de la niña, pero yo sabía la verdadera intención que había detrás. Desde entonces, nunca he dejado a mi hija sola con esas malvadas mujeres. Las cosas empezaron a torcerse el año pasado, cuando Michelle empezó a salir con un rico hombre de negocios de Escocia. Es comprensible que estuviera encantada de haber encontrado a un hombre que se enamorara de ella. Pero, ¿por qué demonios mi marido estaba tan entusiasmado con aquella aventura? No dejaba de hacerme preguntas. Para poner un poco en antecedentes a mis suegros, mi Pil se jubiló hace años y vivía en su granja ancestral junto al campo. Solo le he visto un par de veces y es una persona sin tonterías, a diferencia de los demás. Probablemente esa es la razón por la que se mudó en busca de paz. Mi suegra y mi cuñada no tienen trabajo y dependen de la renta de una de las propiedades de mi marido, así como de su asignación. Mi marido también les envía una parte de su salario como asignación, y aunque yo siempre he sido autosuficiente, no me molesta que él ayude a su madre. Sin embargo, la situación empeoró desde que la hija de la OPE empezó a salir con un hombre adinerado, su actitud cambió por completo y se volvió más arrogante y prepotente. A menudo enseñaba los regalos caros que su novio le daba en las reuniones familiares o en cualquier acto social, y no perdía oportunidad para presumir de la riqueza de su novio. Lo irónico es que mi suegra también se sentía orgullosa de esto, a pesar de que vivía de las asignaciones de mi marido y no tenía ningún ingreso propio. Mi suegra y mi cuñada se comportaban como adolescentes, riéndose y compartiendo chismes, y su actitud me resultaba irritante. Aunque no estaba celosa, su comportamiento me molestaba, ya que vivían con un presupuesto ínfimo y no tenían mucho con lo que presumir o mirar por encima del hombro. Sin embargo, con el nuevo y profundo amor de mi hija, ambas empezaron a hacer comentarios sutiles y a acusarme de celos. Aunque nunca me lo dijeron abiertamente, capté el mensaje gracias a su lenguaje corporal, y algunos familiares me confirmaron lo mismo. Poco después, quedé embarazada de mi segundo hijo y, por suerte, pude evitar visitar su casa. Mi marido insistía en que dejara que Sara pasara tiempo a solas con él, pero ella no lo permitía, parecía que no quería que nadie interrumpiera su tiempo juntos.
Tiene 5 años, pero no quiere estar con ellos. Sé que algunos de ustedes me culparían por poner a mi hija en contra de mis suegros. Déjenme decirles que los niños tienen mejores sentidos que los adultos. Saben distinguir entre el amor y la mentira. Mi primer embarazo fue difícil, me pusieron en reposo, pero mis suegros nunca me visitaron para ver cómo estaba. El segundo es comparativamente más fácil, pero me visitan a menudo. No para ver cómo estoy, sino para mostrar su nueva colección de joyas, un vestido de moda o un bolso que vale miles de dólares. Mi suegra se volvió loca al saber sobre la riqueza del novio de su hija, y estaba emocionada con los planes para una gran boda en Escocia. Me limité a sonreír y fingir interés, suspirando en voz baja mientras murmuraba: «Me alegro por ti». Hace una semana, mi suegra y mi cuñada aparecieron de repente en mi casa, comenzaron a alabar mis recetas de cocina, con especial mención a la tarta de manzana y los donuts con tocino que hice hace años. Sospechando de sus halagos, les pregunté qué motivaba de repente su interés por los postres que les había servido probablemente hacía años. Extrañada por mi reacción, mi suegra respondió que tenía antojo de la tarta de manzana, y que ningún restaurante había podido igualar el sabor de la que yo había hecho. Insistieron en que se la preparara, pero les respondí que no me sentía bien, y que horneando representaría un esfuerzo adicional que no podía asumir en mi estado de embarazo y teniendo un niño pequeño en casa. Sin embargo, no estaban dispuestas a aceptar un no por respuesta y seguían presionándome para que se los preparara. Finalmente, no pude resistirme más y les dije que intentaría hornearlo cuando me sintiera mejor, aunque sabía que no tenía ninguna intención de hacerlo. Mi cuñada me abrazó por primera vez desde mi boda y me dijo que quería la tarta de manzana para el domingo. Aunque no entendí el motivo de su petición, no dije nada, pero tampoco tenía la intención de prepararla. Simplemente dije que intentaría solucionarlo, pero como estaba agotada por mi embarazo y por las tareas con mi hija, terminé olvidándome de todo el asunto. Un viernes por la noche, durante la cena, mi marido mencionó que estaría ocupado durante el fin de semana, ya que el novio de mi cuñada y su familia vendrían a visitar y a cenar ese domingo. En ese momento, todo cobró sentido y entendí el motivo de la petición de mi cuñada. Me pareció extraño que mi cuñada me pidiera repentinamente que preparara una tarta de manzana y donuts con tocino para el domingo, sin ningún motivo aparente. Aunque soy consciente de que mis tartas de manzana son excelentes, no iba a caer en su trampa. Le informé a mi marido sobre la visita de su madre y su hermana, y sobre la petición del postre. Mi marido me explicó que el novio de su hermana y su familia escocesa son muy golosos y que habían oído mucho sobre las tartas de manzana americanas y querían probar una auténtica. Me contó que mi cuñada había presumido de poder hacer la mejor tarta de manzana, y que había prometido servirla a su familia. Cuando descubrí todo esto durante la cena familiar, me quedé atónita y decepcionada con el comportamiento de mi cuñada. Le dije a Andrew que no iba a aceptar este duro trabajo en estas condiciones cuando otra persona se iba a llevar el mérito. Y encima, ni siquiera me habían invitado a la cena. Dijo que estaba en mi 7º mes y su madre pensó que me sentiría incómoda delante de los invitados, así que pasaron de invitarme. Incluso si creo que su intención es genuina, que no lo es, ¿por qué no me hablaron de la cena cuando me visitaron pidiendo postre? Mi marido se limitó a encogerse de hombros y decir que no sabía nada sobre las promesas de su hermana. El sábado, mi marido fue a recoger a su padre y dijo que volvería a casa el domingo por la noche, después de la cena familiar. Aunque tenía ganas de montar un escándalo y pelearme con mi marido, decidí controlarme y evitar una discusión, sabiendo que no iba a cambiar nada. El domingo, apagué deliberadamente mi teléfono y me encerré en mi habitación con mi hija, ocupándome de mis asuntos personales. Sin embargo, mi suegra y mi cuñada no dejaron de intentar ponerse en contacto conmigo por teléfono, y cuando no contesté, dejaron un mensaje de voz en el teléfono fijo. Ignoré la llamada en mi teléfono fijo también, aunque no estaba en paz. Sabiendo que me maldecirían por echarme atrás, me sentí satisfecha por no haber cedido a sus exigencias. El lunes por la mañana, cuando encendí el teléfono, lo vi inundado de llamadas perdidas y mensajes de voz. Empezaban con súplicas y terminaban con maldiciones. En cuanto recibieron la notificación de que me habían entregado sus mensajes, recibí una llamada de mi cuñada. Dios, fue el monólogo más largo que he oído nunca. Siempre conocí sus verdaderos colores, pero ese día conocí su lengua amarga. Me acusó de arruinarles la cena y me llamó bruja.
Mi suegra y mi cuñada parecían estar seguras de que yo prepararía el postre, así que no hicieron ningún otro arreglo ni pidieron ningún otro postre. Mi cuñada quería impresionar a sus futuros suegros, haciéndoles creer que ella había preparado la comida, cuando en realidad era mía. Al final, los invitados escoceses se tuvieron que levantar de la mesa sin postre, lo que los dejó insatisfechos. Por supuesto, yo terminé recibiendo las maldiciones de mi suegra, aunque solo podía imaginarlos en la mesa con caras de decepción. Me pregunté si no habría sido mejor simplemente haber pedido algunos postres en un restaurante, para evitar la situación embarazosa. Mi cuñada tenía la costumbre de presumir de sus dotes culinarias, pero no se dio cuenta de que en esta ocasión terminó causando una situación incómoda. Decidí que la situación con mi suegra y mi cuñada no era mi problema, ya que no era responsable de sus acciones. Cuando me llamaron, les respondí lo mismo y colgué el teléfono. Además de los mensajes de mi suegra y mi cuñada, mi marido me había dicho que no regresaría a casa esa noche, sino que volvería al día siguiente después del trabajo. Aunque estaba callado, no parecía enojado. Intenté contarle sobre la conversación con su madre, pero me interrumpió diciendo que no quería involucrarse en la situación. Me deseó suerte y me dijo que no me regañaría por la situación de la noche anterior, pero tampoco se pondría en mi contra por lo que su madre y su hermana me dijeran. Perdí la cabeza ante esto. No me tomaba en serio la palabra de su madre y su hermana porque sabía que eran malvadas. Pero, ¿qué demonios estaba tramando Andrew? Quiero decir, en primer lugar debería haber tomado partido cuando me apartaron de la cena familiar. ¿Cómo demonios soy responsable de arruinar un evento al que no fui invitada? Ha pasado desde entonces y no nos hablamos. Ni él ni yo hemos hecho ningún esfuerzo por hablarlo, aunque en mi mente siento que he terminado con ellos. En el fondo me saboteo pensando, ¿realmente arruiné su reputación al rechazar su demanda? Chicos, la verdad es que no lo sé. Actualización 1, hola a todos. Han pasado 2 meses desde mi último post. Estoy a punto de dar a luz, estoy en mi semana 40. Después de publicar mi última actualización, me di cuenta de que he sido demasiado tolerante con mi marido. 2 semanas después del incidente con su familia, tuve que ir a hacerme una ecografía y mi marido me acompañó de camino a casa. Intenté hablar con él sobre la situación, pero me pidió que siguiera adelante y me centrara en mi salud. Él parecía estar bien, pero noté que su comportamiento era un poco frío. Esta mañana me desperté y vi a mi marido empacando sus cosas. Cuando abrí los ojos, estaba intentando meter su traje de boda en una de sus maletas. Me estremecí al verlo y casi le grité preguntándole el motivo de la maleta. Me dijo que se iba a Escocia para la boda de su hermana. Me quedé sin palabras. Quiero decir, ¿cuándo ocurrió esto? Le bombardeé con la pregunta de que cuando se fijó la fecha, ¿por qué no se me informó? Y encima, ¿cómo pudo dejarme en la fecha prevista? Sí, salgo mañana. Hizo todo lo posible por esquivar las preguntas o responderlas con una sola sílaba. Le dije que no podía evitarme así, y que me sentía enfadada, dolida, triste y sorprendida al mismo tiempo. Le pregunté cómo podía dejarme sola con un bebé recién nacido, justo antes de dar a luz. Le pedí que me respondiera, tomándolo del hombro y dándole un codazo. Me dijo que la fecha de la boda había sido planeada en el último momento, y que tenía que ir a Escocia. Me explicó que sus hermanas habían insistido en esa fecha en particular, y que él no podía hacer nada al respecto. Le respondí que si podía hacer algo al respecto, y que podía saltarse la boda. Mientras estábamos discutiendo, sonó el timbre de la puerta, y Andrew se apresuró a responder, como si estuviera esperando a alguien. Resultó ser su madre, que se encontraba ahí para llevarle al aeropuerto. Ella irrumpió en la casa, gritando a Andrew por llegar tarde. Arrastró sus maletas fuera de la habitación, diciendo que no hacía falta que empaquetara lo que quedaba porque lo que faltara lo podían comprar en Escocia. La frase llegó como para burlarse de mí. Me dieron ganas de darle una bofetada. En ese momento, cuando me sonrió, me di cuenta de que era demasiado tarde para detener a Andrew o pelear por ello. Así que volví a mi habitación, entre lo que quedaba de la maleta de Andrew en el salón, y cerré la puerta. Oí a mi suegra maldiciéndome a gritos. Se fueron poco después.
Entonces me di cuenta de por qué Andrew había actuado de forma tan reservada durante el último mes, y pensé que simplemente estaba dividido entre su familia y yo. Sentía un profundo dolor, tanto mental como físico, y gritaba con todas mis fuerzas. Me di cuenta de que el caos despertó a mi hija, Sara. Se acercó a mí, me abrazó y me dijo que me pondría bien y que debía estar emocionada porque pronto tendríamos un bebé en casa. Sus inocentes palabras me derritieron el corazón y la envolví en mis brazos. Pasamos el día jugando en la cama. Intenté mantenerme distraída, pero por más que lo intentaba, no podía superar el hecho de que Andrew me hubiera abandonado. En estas condiciones, me sentía abatida y a veces me rompí en llanto. Llamé a mi hermana para que se quedara conmigo el día siguiente, ya que no sabía cuándo empezaría el parto. Tuve que hacer esta actualización hoy porque necesitaba desahogarme después de lo que ocurrió. Por favor, deséame un parto sano y tranquilo. Hola a todos, sé que han pasado meses desde que hice mi última actualización. He tenido la bendición de dar a luz a un niño. Gracias a todos. Así que ese día, poco después de mi post, me conecté a mi Facebook y vi a Andrew felizmente publicar fotos de él y su familia disfrutando en Escocia. No pude contenerme y me derrumbé. Era más de medianoche y Sara estaba profundamente dormida. Fui al baño y dejé fluir mis emociones. Había estado conteniéndome durante todo el día delante de Sara. Lloré durante casi una hora. Estaba a punto de desmayarme cuando me di cuenta de que había roto fuente. De alguna manera me arrastré hasta el salón para llamar a la ambulancia. Tengo un recuerdo muy borroso y vago de lo que pasó entre medias noche. Lo siguiente que recuerdo es que me llevaban en ambulancia al hospital. Cuando mi estado se estabilizó, grité el nombre de Sara. La enfermera dijo que encontraron a Sara llorando a mi lado mientras yo entraba y salía de la conciencia. Como la casa estaba vacía, se llevaron a Sara con ellos. La pobre estaba sentada delante con la asistente. Me sentí aliviada de que mi hija estuviera a salvo. A los pocos minutos de llegar al hospital, di a luz a mi hijo. La enfermera me dijo que habían intentado ponerse en contacto con mi marido, pero que su número no estaba disponible. Mi hermana llegó de madrugada. Vivía a 120 millas de distancia. Cuando mi hermana se enteró de mi situación, me reprendió por no haberla llamado antes. Pensaba que tenía un día libre. También me pidió que me deshiciera de Andrew lo antes posible. Como los funcionarios del hospital me descubrieron en tal situación, informaron a la policía al respecto. La policía me preguntó si mi marido me había maltratado o agredido porque percibían que me había abandonado en esas condiciones. Les dije la verdad. No me agredió físicamente, sino mental y emocionalmente. Sí. Andrew fue acusado de negligencia. Su negligencia de hecho amenazó 3 vidas. Sara, mi bebé no nacido y la mía. Me da escalofríos lo que podría haber salido mal ese día si no hubiera podido llamar a la ambulancia en el momento adecuado. Estoy muy agradecida con Señor por habernos mantenido a salvo. Me dieron el alta 2 días después. Entonces llegaron también mis padres. Vivían a 2.500 millas de distancia. Mis padres estaban decididos a demandar a Andrew y a su familia por torturarme mentalmente durante el embarazo. Recogieron mis cosas de casa mientras yo seguía en el hospital. Yo tampoco quería seguir con Andrew. ¿Quién querría un marido así? Cuando me dieron de alta, me fui a mi ciudad natal con mis padres y mi hermana. Andrew volvió a casa casi una semana después del parto. Por su actividad en Facebook, parecía que habían prolongado su estancia después de la boda para explorar Escocia. Me sorprendió ver lo libre de estrés que disfrutó de sus vacaciones, sin importarle que su mujer saliera de cuentas durante las mismas. Ni siquiera me llamó ni me envió mensajes de texto. Tampoco lo molesté porque había planeado arruinarle a él y a su familia. Una semana después, cuando volvió, se encontró la casa vacía, la notificación legal de divorcio y los cargos que le imputaba la policía. Tenía una semana para presentarse ante la policía a declarar. Entró en pánico, me llamó 100 veces. No voy a mentir. Disfruté viendo sus interminables llamadas y sus suplicantes mensajes de voz. Pronto recibí llamadas de mi correo y mensajes de voz rogándome que hablara con ellos.
Se lo conté a mis padres. Llamaron a Andrew y le pidieron que visitara nuestra casa. Ese mismo día voló a nuestra casa con su madre. Mis padres los humillaron a los dos por torturarme y amenazaron con arruinarles la vida. Andrew insistió en hablar conmigo en privado. Me suplicó literalmente perdón y reconciliación. Empezó a atraparme emocionalmente diciéndome que nuestro hijo también necesita un padre y que no debía privarle de la felicidad. Le pregunté el sexo de nuestro segundo hijo y se quedó callado. Mi hijo tenía 1 semana, pero su padre no sabía que había nacido. ¿Crees que un niño necesita ese tipo de padre? Su madre también suplicó perdón, diciendo que esos juicios dañarían su reputación ante sus nuevos parientes, sus suegros. Pero no me importó. Me reí de sus razones. Al final, cuando se les pidió que se marcharan, insistieron en ver al recién nacido. Pero yo no quería sus ojos ni su sombra sobre mis hijos. Mi padre los echó de casa. Mientras estaba sentada allí en el baño, me puse en contacto con el marido de Michelle, con el que no había tenido mucho contacto anteriormente. Le presenté mis saludos y me expliqué brevemente. Para mi sorpresa, él también había sospechado de Andrew y su familia cuando me apartaron de la cena familiar y de la boda. Con la excusa de mi embarazo, le conté todo lo que me había ocurrido y mis preocupaciones. El marido de Michelle estaba realmente sorprendido de ver cómo Andrew había actuado en la boda, relajándose y dejando a su mujer embarazada en casa, pero comprendía que ya era demasiado tarde. Al contarle todo esto al marido de Michelle, él reconoció que el comportamiento de su esposa era ciertamente turbio, pero ahora le resultaba más comprensible. Aparentemente, Michelle había mentido diciendo que era cocinera, y su marido Andrew había potenciado las mentiras de Michelle, asegurando que juntos eran dueños de una cadena de restaurantes en el campo. Le revelé la verdad de que su nueva y encantadora esposa nunca ha hervido ni un huevo. La llamó cazafortunas y me aseguró que mantendría nuestra conversación con discreción. Le dije que no me molestaba aunque revelara que yo había expuesto toda la verdad. De hecho, quería que supieran que había sido yo. Han pasado 10 meses desde aquel día, y mi divorcio finalizó la semana pasada. Conseguí una pensión alimenticia suficiente por negligencia materna e infantil, tortura mental durante el embarazo y riesgos para la seguridad. Conseguí la mitad de la casa debido a que ella también había contribuido a la compra originalmente. Le dio a Andrew un ultimátum de 3 meses para que le pagara su parte de la casa, o de lo contrario ella la pondría en subasta. Además yo también tengo la manutención de los niños. Lo interesante es que, poco después de mi conversación con el marido de Sil, recibí mensajes de Michelle acusándome de arruinarle la vida. Más tarde supe que su marido había investigado los antecedentes familiares de mi suegra. Se descubrió que no eran tan ricos como decían y que mi suegra había mentido sobre muchas cosas, incluido su trabajo. Según la información de algunos de los familiares de Gossip Monge, los escoceses han devuelto a la hermana de Andrew y le han pedido el divorcio. La han acusado de blanqueo de dinero. Al parecer, robaba dinero de la taquilla de su suegro y se lo enviaba a su madre. Su marido la tachó de cazafortunas porque ya le había sacado miles de dólares mientras eran novios. Dejad un comentario abajo, suscribíos y déjate un like. Ayudará mucho a mi canal y me motivará a hacer más cosas para vosotros. Gracias por escucharme y cuídense.